Fue en medio del tráfico pesado de la Avenida Insurgentes, en Ciudad de México, que Alonso García vio algo que lo dejó sin aliento. 3 niños pequeños abrazados a las piernas de una mujer con la que había soñado durante años. Pero no eran niños cualquiera. Eran 3 rostros que él conocía mejor que nadie, 3 versiones en miniatura de sí mismo. Allí estaba ella, Elisa, con una blusa sencilla, jeans desgastados y el cabello recogido de forma práctica. Se veía más delgada, con ojeras profundas, marcada por los años que habían pasado desde que salió llorando de su oficina. En ese entonces, él había sido cruel, arrogante, incapaz de levantar la vista de sus papeles para encarar a la mujer que lo amaba y que con lágrimas en los ojos le decía que estaba embarazada. Y ahora, 5 años después, Elisa sostenía la mano de 3 niños idénticos, todos con los mismos rizos castaños y ojos verdes que él veía cada mañana en el espejo. Uno de ellos se rascaba la oreja con una expresión de nerviosismo tan familiar que a Alonso se le apretó el pecho. No podía ser una coincidencia. No lo era. El semáforo cambió a verde. Los autos detrás comenzaron a tocar el claxon con impaciencia, pero Alonso no reaccionó. Sus manos temblaban sobre el volante. Todo su cuerpo se tensó mientras la certeza lo invadía como una corriente eléctrica. Esos niños eran suyos, y él los había rechazado antes de nacer. La escena parecía sacada de una película dolorosa que él mismo había escrito. Elisa se inclinó con ternura para hablar con uno de los niños, el mismo gesto que solía tener con los sobrinos de ambos en las fiestas familiares. Todo en ella gritaba maternidad, entrega, fortaleza. No quedaba rastro de la joven que usaba vestidos caros y sonreía despreocupada en los eventos empresariales. Esta Elisa era otra, una mujer que había enfrentado la vida sola y había creado, sin ayuda, 3 vidas. Las imágenes del pasado regresaron como una tormenta. Ella frente a su escritorio con una carta en la mano, suplicando que escuchara. Él negando con frialdad. Hablando de su carrera, de los negocios, de lo inoportuno de un hijo, ofreciendo dinero para resolver el problema. Elisa no gritó. Dejó el sobre y salió con dignidad, desapareciendo para siempre. O eso pensaba él. Ahora, con la vista fija en esos niños, Alonso entendía todo. Entendía el vacío que lo había acompañado desde entonces. Entendía por qué ningún éxito profesional lo llenaba por completo. Porque lo que había abandonado no era solo una relación. Había dado la espalda a una familia. Con el corazón palpitando con fuerza y los oídos zumbando, encendió las luces intermitentes y detuvo el auto en doble fila. Bajó temblando sin pensar, guiado por un instinto que no sabía que tenía. Elisa lo vio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y, sin dudar, atrajo a los niños hacia sí, protegiéndolos con el cuerpo. Fue una reacción automática, un reflejo de años de lucha sola. Alonso quedó inmóvil, incapaz de dar un paso más. Uno de los pequeños lo miró curioso, como si intentara adivinar quién era ese hombre extraño. Levantó su carrito de juguete con una sonrisa inocente, y en ese gesto sencillo, Alonso sintió el peso de 5 años de silencio, de ausencia, de decisiones egoístas que lo habían convertido en un extraño para sus propios hijos. Fue en ese preciso instante, parado en una acera cualquiera, que Alonso García, el hombre de los negocios millonarios, entendió que su mayor pérdida no se medía en cifras, sino en momentos, y esos momentos estaban escapando de nuevo, frente a sus ojos. Alonso no sabía cómo había logrado caminar hasta ella. Sus piernas se movían como si no le pertenecieran, guiadas por algo más poderoso que la razón. Cada paso que daba era como romper una barrera invisible que había construido con arrogancia y cobardía. Elisa se mantenía firme, los brazos ligeramente extendidos, formando una barrera entre él y los niños. Su mirada era un escudo.
En sus ojos ya no había lágrimas, solo una mezcla de temor, desconfianza y algo más profundo. La certeza de que nada en el mundo podría quebrarla nuevamente. Los niños se refugiaban detrás de ella, pequeños e inocentes, ajenos al huracán emocional que se desataba frente a ellos. Alonso los observó con atención, memorizando cada gesto, cada rasgo, cada detalle, como si se tratara de una pintura que podría desvanecerse en cualquier momento. El más atrevido, el que luego descubriría que se llamaba Emiliano, asomaba la cabeza con curiosidad, los rizos bailando sobre la frente mientras sostenía un carrito rojo en las manos. Su expresión era abierta, sin miedo. No sabía lo que estaba ocurriendo, no entendía lo que ese hombre representaba. Solo veía a un adulto que lo miraba con ojos que contenían más preguntas que respuestas. Y Alonso por dentro se derrumbaba. Sentía cada parte de su cuerpo estremecerse bajo el peso de la verdad. Aquellos 3 niños eran suyos. No necesitaba una prueba de ADN. Lo gritaban sus genes, su instinto, su alma. Recordó con dolor cada palabra dicha aquel día en su oficina, que no era momento, que un hijo arruinaría sus planes, que él podía pagar por una solución. Se había escondido detrás de su poder, detrás de sus cifras, de sus miedos disfrazados de lógica. Había empujado a Elisa hacia un abismo con una frialdad que ahora le resultaba monstruosa. Ella había ido hasta él con esperanza. A pesar del miedo, había creído que su amor bastaría para que él entendiera. Pero Alonso, tan lleno de certezas vacías, solo pensaba en fusiones, negocios, expansiones, no en cunas, ni pañales, ni nombres para bebés. No pensaba en noches en vela, ni en risas infantiles, ni en la dicha de un papá pronunciado por primera vez. Pensaba en reuniones, en ascensos, en no arruinarlo todo. El recuerdo era como ácido derramado sobre su conciencia. Elisa, con la voz temblorosa, había dejado el sobre con los exámenes sobre su escritorio, junto a un cheque que él mismo había firmado con frialdad, creyendo que el dinero podía apagar una vida. Pero ella no lo aceptó. Lo rompió en pedazos, lo dejó caer como migajas de una dignidad que él jamás supo valorar. Luego desapareció, y Alonso, convencido de haber hecho lo correcto, continuó su vida de apariencias sin mirar atrás, hasta ese día. Ahora, viendo a esos 3 niños idénticos, no podía dejar de pensar en todo lo que se había perdido, sus primeros pasos, sus primeras palabras, las noches de fiebre, los dibujos colgados en la nevera, los cuentos antes de dormir, los abrazos espontáneos, las carcajadas inocentes, todos esos momentos que no vuelven jamás. Uno de los niños, Mateo, como después sabría, tomó la mano de Elisa y tiró suavemente de su blusa, señalando hacia la calle. Elisa se inclinó con ternura para escucharlo, y esa imagen le perforó el alma. Ella había sido madre de verdad, había estado allí en cada instante, había hecho lo que él no tuvo el valor de hacer, y lo había hecho sola. Una ráfaga de viento levantó los rizos de Gael, el más callado de los 3, que lo miraba de reojo con una expresión contenida entre la timidez y la duda. Alonso deseó poder retroceder en el tiempo, abrazarlos, decirles que lo sentía, decirles que, aunque había llegado tarde, estaba allí ahora, que quería conocerlos, que deseaba reparar cada grieta, aunque supiera que algunas ya eran parte de su estructura. Pero el tiempo no se detenía. Elisa consultaba el celular mientras lanzaba miradas rápidas hacia la calle. El Uber estaba por llegar. Alonso sintió el pánico trepar por su garganta. No podía dejarlos ir. No otra vez. No sin intentar. El pitido agudo del claxon de un taxi cercano lo arrancó de su espiral mental. Elisa se giró instintivamente y en ese breve segundo
Los ojos de Alonso se encontraron con los de ella. Fue un cruce silencioso, pero brutal. Ella lo reconoció de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su razón. Atrajo a los 3 niños hacia sí, los abrazó como una muralla protectora y buscó con la mirada una vía de escape. La expresión en su rostro no era de sorpresa, era de alarma, de defensa, como quien teme que su pasado regrese para destruir lo que ha levantado con tanto esfuerzo. El miedo de Elisa era palpable. Alonso lo sintió como una bofetada. Comprendió por fin que no era solo su arrepentimiento lo que tenía que enfrentar, sino también las consecuencias profundas que había causado. No era simplemente un hombre que volvía tras años de ausencia. Era, para ella, una amenaza al equilibrio frágil que tanto le había costado construir. Pero algo dentro de él se rompió de forma definitiva en el momento en que vio a Elisa hablar con los niños. No podía oír sus palabras, pero sí ver la suavidad con que les explicaba algo, la forma en que colocaba la mano sobre la cabeza de Gael para calmarlo, cómo Mateo apretaba su muñeca con fuerza, y Emiliano no dejaba de mirar a Alonso con esa curiosidad que los niños tienen cuando sienten que algo importante está ocurriendo. Esa escena cotidiana, sencilla y poderosa, revelaba todo lo que él se había perdido. No lo pensó más. Encendió las luces intermitentes, detuvo el coche en el arcén, bajó sin preocuparse del tráfico o de las posibles multas. No importaba nada, solo quería estar cerca, ver de cerca, confirmar con sus propios ojos lo que ya sabía en lo más profundo del alma. Esos 3 niños no eran simplemente su reflejo, eran su legado, su carne, su sangre. Avanzó con pasos torpes, como si cruzar esa acera fuera un campo minado. Pero cada metro recorrido le devolvía algo de humanidad, algo que había enterrado bajo capas de poder y orgullo. Se detuvo a una distancia prudente, sin querer asustar a nadie. Elisa lo miró con una mezcla de rabia contenida y desesperación. Su instinto maternal estaba a flor de piel. No necesitaba decir nada. Su cuerpo entero gritaba que estaba dispuesta a hacer lo que fuera por proteger a sus hijos de él. Y ahí, de pie, sin pronunciar palabra, Alonso lo entendió todo, lo que había perdido, lo que había desperdiciado, lo que quizás, solo quizás, aún podía reconstruir. No con dinero, no con promesas vacías, sino con presencia, humildad, paciencia y dolor, porque estaba claro que cualquier intento de acercamiento sería una herida abierta. Mateo, el más inquieto, se soltó de la mano de su madre por un momento y avanzó un par de pasos hacia Alonso. Tenía en la mano un pequeño camión de juguete que levantó como si quisiera enseñárselo. Alonso se arrodilló automáticamente, bajando al nivel del niño con el corazón martillando en las sienes. El niño sonrió, una sonrisa leve, inocente, sin saber quién era ese hombre, sin comprender la dimensión de lo que representaba. Y en ese gesto, tan simple y tan brutal, Alonso sintió que el alma se le partía en 2. Emiliano y Gael se acercaron también, todavía aferrados a Elisa, pero atentos. Elisa extendió la mano para traer de vuelta a Mateo, que ya estaba demasiado cerca de él. Alonso no se movió, no dijo nada, solo miraba, observaba esos rostros que llevaban sus facciones, pero no su historia. Y fue entonces cuando sintió el vértigo más profundo que jamás había conocido, ser el padre de 3 niños que no sabían quién era él, y que no lo necesitaban para ser felices. La notificación del celular de Elisa rompió el momento. El Uber había llegado. Alonso vio el coche acercarse y comprendió que el tiempo se le agotaba. Estaban a punto de desaparecer nuevamente. No podía permitirlo. No otra vez. No, sin al menos intentarlo. El coche gris se detuvo frente a la acera. Elisa apretó el paso y tomó a los niños de la mano con firmeza, como si temiera que cualquier segundo extra
pudiera darle a Alonso una oportunidad de acercarse. El conductor del Uber no se percató de la tensión que flotaba en el aire. Solo bajó la cabeza revisando el celular mientras esperaba a sus pasajeros. Alonso dio un paso adelante, pero se detuvo. No podía irrumpir así. No podía forzar lo que había destruido con su abandono. Elisa se volvió por un momento para verificar que no la seguía, y al encontrarlo inmóvil, bajó la guardia apenas lo suficiente para abrir el maletero y colocar dentro las mochilas pequeñas de los niños. Gael, el más callado, subió primero, luego Mateo, que aún sostenía el camión rojo con fuerza. Emiliano dudó un segundo, girando la cabeza hacia Alonso como si esperara algo. Cualquier cosa, una señal, y Alonso la dio. Sin pensar, alzó la mano en un saludo torpe, apenas un gesto. Emiliano lo imitó, sonrió, y ese gesto mínimo, inocente, se convirtió en una explosión silenciosa dentro del pecho de Alonso. Un hijo suyo lo había reconocido, aunque sin saberlo. Un niño le había devuelto una chispa de lo que él había negado durante años. Elisa subió por fin al coche y cerró la puerta con determinación. Pero antes de que el vehículo arrancara, volvió el rostro hacia Alonso por última vez. No fue un adiós. Fue un muro, una advertencia muda, una declaración que decía, no te acerques, esta vez no te lo permitiré. Y entonces se fueron. Alonso quedó allí, parado en la acera, en medio del bullicio indiferente de la ciudad, mientras el coche desaparecía en medio del tráfico. Cada segundo que pasaba sentía como una nueva capa de culpa lo cubría. El empresario implacable, el hombre de agenda apretada, el soltero encantador. ¿Quién era ahora? Un desconocido con el alma hecha trizas, observando cómo sus hijos se alejaban sin saber que existía. Volvió al coche como un autómata. No sabía si tenía fuerza para conducir. Su respiración era entrecortada, las manos le temblaban, pero aún no podía detenerse. Una parte de él se negaba a aceptar que esa era la última imagen que tendría de sus hijos. Sin un plan claro, encendió el motor y comenzó a seguir el Uber a distancia, manteniéndose lo suficientemente lejos para no ser notado. Durante casi 40 minutos cruzó avenidas, calles secundarias, barrios enteros. Desde las zonas modernas del centro hasta calles más humildes de la zona norte de la ciudad. El Uber se detuvo finalmente frente a una pequeña casa de una planta con fachada azul, rejas oxidadas y macetas con plantas colgando de las ventanas. Allí vivían. Una calle tranquila de casas modestas, con niños jugando a la pelota y vecinas conversando en las banquetas. Alonso estacionó 2 cuadras más allá, apagó el motor y se acercó caminando, disimulando entre los transeúntes. Desde una esquina, observó cómo Elisa descendía con los niños. Cada uno cargaba su mochilita, como si hubieran regresado de un largo día de escuela. Elisa abrió el portón con una llave que sacó del bolsillo trasero. Gael entró primero, seguido por Mateo y Emiliano, que se volvió una vez más hacia la calle, mirando curioso. Pero Alonso ya se había ocultado detrás de una estructura oxidada de periódicos. Observó por varios minutos la casa. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia, cuidada. En las ventanas había dibujos de colores hechos por los niños, pegados con cinta adhesiva. Había vida, había amor. Y en ese instante, Alonso comprendió que lo había perdido todo. Que mientras él viajaba por el mundo cerrando contratos y asistiendo a cócteles con inversionistas, sus hijos crecían sin saber de su existencia. Que Elisa, con ojeras y los pies cansados, había sostenido 3 vidas sin ayuda, sin una sola llamada, sin un centavo. Ese pensamiento lo devastó. Sacó el celular del bolsillo con manos temblorosas y marcó un número que no usaba desde hacía años. Roberto, su viejo investigador privado.
un exagente discreto que le había resuelto más de un problema durante sus años de crecimiento empresarial. Esta vez, sin embargo, no había negocios turbios ni competencia desleal. Solo un pedido urgente y desesperado. Necesitaba saber todo, absolutamente todo. Al amanecer del día siguiente, Alonso despertó sin haber dormido realmente. Había pasado la noche recorriendo cada rincón del apartamento moderno donde vivía, como si buscara, entre muebles lujosos y estanterías decoradas, algún vestigio del pasado que había dejado atrás. Encontró una caja vieja de fotografías, guardada en un cajón del vestidor, Elisa sonriendo en Valle de Bravo, con el cabello al viento. Elisa, la noche en que cumplió 25 años, con un vestido rojo que él había mandado hacer a medida. Elisa durmiendo en su cama, con la paz de quien aún creía en un futuro compartido. Cada imagen era una puñalada. La notificación del celular lo sacó de su letargo. Era un mensaje de Roberto. El informe estaba listo. Un archivo PDF, corto, frío, directo como una sentencia. Alonso lo abrió con las manos temblorosas. Elisa Márquez Ortega, 30 años, profesora auxiliar en una escuela pública del municipio de Gustavo A. Madero. Salario mensual, 4,000 pesos. Vive con sus 3 hijos, Emiliano, Mateo y Gael Márquez. Padre ausente, certificados de nacimiento sin firma paterna, sin pareja conocida, sin antecedentes legales, sin apoyo familiar. Siguió leyendo. El nombre de Elisa aparecía repetidamente junto a pequeñas deudas. Una cuenta atrasada del gas, una factura de farmacia dividida en 4 pagos. Miguel, el más delicado de los 3, había nacido con complicaciones respiratorias y necesitó cuidados intensivos en una UCI neonatal. Elisa permaneció 15 días junto a la incubadora, durmiendo en una silla de plástico. Acumuló una deuda de 30,000 pesos, que venía pagando en suaves cuotas mensuales desde hacía casi 2 años. Lucas, ahora Emiliano, se había fracturado el brazo al caer de un árbol en el patio. Elisa lo llevó a un hospital público, pero la fila era interminable, el dolor insoportable, y ella contrajo un préstamo con intereses abusivos para pagar atención médica privada. Pedro, ahora Mateo, tuvo neumonía a los 3 años. Ella faltó al trabajo para cuidarlo y perdió la mitad del salario ese mes. Vendió su celular para comprar antibióticos que el sistema de salud no cubría, y no había nadie. Los padres de Elisa, doña Carmen y don Juan, habían fallecido en un accidente de tránsito cuando los trillizos tenían apenas 6 meses. Volvían de una consulta médica cuando un camión fuera de control los embistió. Elisa enterró a sus padres sola mientras amamantaba a 3 bebés y lloraba a escondidas para que sus hijos no vieran su dolor. Alonso tuvo que detener la lectura. Se sentó en el suelo frío de la sala con la tableta entre las manos, los ojos ardiendo, el corazón comprimido. Todo eso había ocurrido sin que él supiera, porque eligió no saber, porque había silenciado una vida con una firma en un cheque que ella nunca aceptó. Volvió al informe. Más información venía de vecinos, amigos, colegas de la escuela. Elisa era conocida por ser dedicada, creativa, incansable. Daba clases por la mañana, hacía trabajos de digitación por la noche, vendía brigadeiros los fines de semana. Usaba la madrugada para estudiar pedagogía a distancia. Dormía poco, trabajaba mucho, sonreía siempre que podía, pero a veces lloraba en silencio en el patio, según contaba una vecina. Roberto también mencionaba un intento de relación el año anterior. Un colega profesor, aparentemente serio, le pidió matrimonio. Ella lo rechazó. Dijo que no podía volver a confiar en un hombre. Dijo que sus hijos ya habían sufrido demasiado por el abandono. Eso fue como un golpe en el estómago para Alonso. Su ausencia había dejado marcas tan profundas que ni siquiera el amor verdadero era capaz de borrar.
Elisa había renunciado a confiar, renunciado a esperar, y Alonso era la razón. Cerró la tableta, se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Afuera, la ciudad despertaba como todos los días. El tráfico, los pasos apresurados, los sonidos de los vendedores ambulantes, y en algún lugar, no muy lejos de allí, 3 niños desayunaban con la mujer más fuerte que él había conocido. 3 pequeños que vivían sin saber que tenían un padre que ahora no sabía si merecía formar parte de eso. Durante los días siguientes, Alonso apenas podía concentrarse. Canceló reuniones, pospuso compromisos, dejó de contestar llamadas de clientes internacionales que normalmente competirían por su atención. Ninguna hoja de cálculo, ningún informe, ningún negocio parecía importar. Su mundo, construido con disciplina y ambición, ahora parecía hecho de papel. Lo que era real estaba a pocos kilómetros de allí, en una casa sencilla de fachada azul, donde 3 niños crecían sin saber su nombre. Sabía que no podía simplemente aparecer otra vez. Elisa había sido clara. Ella le temía, no como se teme a un agresor, sino como se teme la repetición de un dolor que tardó años en cicatrizar. Alonso lo entendía. Más que nunca, comprendía que no tenía derecho a tocar la puerta de esa casa, exigir un lugar o imponer su arrepentimiento. Necesitaba acercarse de otra manera. Fue entonces cuando decidió actuar en silencio. Le pidió a Roberto que localizara la cuenta de electricidad a nombre de Elisa. Transfirió de forma anónima el total de la deuda, más 3 meses por adelantado. Hizo lo mismo con el alquiler. Utilizó a un abogado para saldar discretamente la deuda con el hospital donde Miguel había sido internado. Cada pago se realizaba sin dejar rastro. Era como lanzar semillas al viento, esperando que algún día florecieran, no para él, sino para sus hijos. También preguntó a Roberto sobre los sueños de los niños. Supo que Emiliano estaba fascinado con los autos y pasaba el tiempo dibujando motores y garajes. Mateo quería una bicicleta, pero Elisa nunca había podido comprársela. Gael, el más introvertido, era un apasionado de los dinosaurios y pasaba horas absorto en libros prestados de la biblioteca escolar. Alonso encargó juguetes de calidad y pidió que fueran entregados como donación anónima de una ONG, con el sello de la misma escuela, para que Elisa no sospechara. Esa misma semana, Roberto le informó sobre una fiesta de San Juan que se celebraría en la plaza principal del barrio. Era un evento comunitario donde los vecinos se unían para recaudar fondos y renovar el parque donde jugaban los niños. Elisa estaría allí con los pequeños, vendiendo brigadeiros caseros. Los 3 estaban ensayando una danza folclórica y participarían en la presentación principal. Alonso vio allí una oportunidad, no para irrumpir, no para imponerse, sino para estar presente de una manera respetuosa. Mandó a confeccionar banderines, globos y dulces típicos para donar al evento, usando el nombre de su empresa, pero sin vincularlo directamente. Le pidió a Roberto que hablara con los organizadores y dejara claro que él mismo llevaría los materiales, disfrazado de voluntario. Quería ver, quería sentir, quería saber cómo era la vida de ellos cuando él no estaba. El día de la fiesta, Alonso llegó temprano, vestido con ropa sencilla. El ambiente era vivo, colorido, lleno de risas infantiles y olor a palomitas de maíz recién hechas. Había familias enteras sentadas en bancos improvisados, niños corriendo de un lado a otro con las caras pintadas. Todo era modesto, pero había allí una alegría real, palpitante, esa que no se compra, que no se finge. Cuando vio a Elisa en el puesto de dulces, organizando bandejas con una concentración silenciosa, sintió un nudo en el pecho. Llevaba un delantal sencillo,
el cabello recogido con una cinta roja y su rostro cansado irradiaba serenidad. A su alrededor, Emiliano colocaba dulces en los moldes, Mateo contaba monedas en una caja con responsabilidad, y Gael dibujaba algo en una hoja de cuaderno apoyado en una silla. Eran un equipo, eran una familia. Alonso observó todo desde lejos. No quería que ella lo viera todavía. Necesitaba ese tiempo para mirar con verdad, sin filtros, la vida que él había dejado atrás. Y allí, entre banderines, tamales y juegos infantiles, tuvo una de las certezas más duras de su vida. No era Elisa quien necesitaba redención, era él. La tarde fue avanzando y la plaza se llenaba de gente. Los altavoces anunciaban la presentación de la danza infantil, y Alonso se mezcló discretamente entre los adultos que se acercaban al pequeño escenario decorado con cuerdas de colores y cortinas de papel crepé. Buscó un lugar entre la multitud sin llamar la atención, pero con la vista despejada hacia lo que más le importaba. Los tres niños, alineados a los costados, sonrientes, vestidos con camisas a cuadros y pantalones con parches dibujados a mano. Estaban radiantes. Elisa, al frente del puesto de dulces, los miraba con el corazón en los ojos. Sostenía el celular con ambas manos, grabando cada detalle. Las mejillas pintadas, los pasos ensayados, los tropiezos graciosos. Alonso sentía que el pecho iba a estallarle. Nunca había experimentado algo así, nunca había amado tanto una imagen, un instante, un grupo de niños que, por derecho y por vergüenza, aún no lo llamaban papá. Y entonces la música empezó. Las parejas se alinearon, los niños giraron, tropezaron, rieron y siguieron adelante. Alonso no podía apartar los ojos de ellos. Emiliano era quien lideraba con más firmeza, claramente concentrado. Mateo sonreía al público, sin parar ni un segundo. Gael, más tímido, dudaba un poco, pero bailaba con delicadeza. Cuando el pequeño logró hacer un giro difícil con su pareja, Alonso no se contuvo. Aplaudió con entusiasmo, olvidándose por completo de dónde estaba. Muy bien, Gael. Fue como si el tiempo se congelara. Elisa se giró bruscamente. Gael, al escuchar su nombre, buscó la voz entre el público. Sus ojos encontraron los de Alonso, y entonces sonrió. Una sonrisa tímida, cómplice, como quien reconoce algo familiar sin entender del todo qué es, y levantó la mano. Un saludo pequeño, sutil, que atravesó la multitud como un rayo silencioso. Ese gesto quebró a Alonso por dentro. Eso era todo lo que deseaba, ser notado, ser visto, existir para ellos. Cuando terminó la presentación, los niños bajaron corriendo del escenario. Elisa los abrazó con fervor. Los tres reían y hablaban al mismo tiempo, mientras ella intentaba secarles el sudor de la frente y elogiarlos a todos a la vez. Alonso se alejaba, listo para marcharse sin ser notado, cuando sintió un tirón en el pantalón. Era Gael. El niño lo había encontrado en medio de la multitud. Con los ojos grandes y serios, Gael dijo algo que Alonso jamás olvidaría. «Gracias por aplaudirme. Me dio valor». Alonso se arrodilló, incapaz de responder de inmediato. Solo lo miró a los ojos, verdes, idénticos a los suyos, y supo que aquella frase era un regalo que no merecía, pero que recibía con el alma abierta. Antes de que pudiera decir algo, Elisa apareció apresurada, tomando a Gael con delicadeza, pero visiblemente nerviosa. Ella lo miró con una mezcla de rabia y algo que él no supo nombrar. Quizás gratitud contenida, quizás miedo, quizás ambos. Alonso no dijo nada, solo respetó. No era momento de hablar, era momento de escuchar. Más tarde, después de comprar todos los brigadeiros del puesto y conversar brevemente con otras familias de la comunidad, Alonso se sentó solo en una banca al fondo de la plaza. El cielo comenzaba a oscurecer
y las luces de colores iluminaban los rostros de los niños que aún jugaban. Entonces ella se acercó. Elisa se sentó a su lado, con el cuerpo aún tenso, pero la mirada menos dura. El silencio entre ellos era espeso, lleno de preguntas, resentimientos y recuerdos. Pero también había espacio para algo nuevo, un comienzo. Sin mirarlo directamente, dijo en voz baja que él podría ver a los niños, con reglas, con límites, bajo vigilancia, una vez por semana, 2 horas, siempre en su presencia, sin regalos costosos, sin promesas, solo presencia real. Alonso asintió. No discutió, no pidió más. Era suficiente. Un primer paso. Y un padre de verdad aprende, antes que nada, a caminar despacio. Los sábados se convirtieron en los días más importantes de la semana para Alonso. No eran días de descanso, tampoco de negocios. Eran días de piso sencillo, de café tibio y de voces infantiles, llenando una casa que antes solo conocía el eco de los silencios de un hombre solitario. Él llegaba siempre con anticipación. Llevaba juegos de mesa, libros de dinosaurios, pequeños rompecabezas, nunca regalos costosos, nunca cosas que gritaran compensación. Elisa lo observaba, siempre presente, sentada a pocos metros, muchas veces con un libro en el regazo, nunca relajada, pero poco a poco, menos desconfiada. Los niños también cambiaron. Emiliano, el más observador, pronto se volvió su compañero de lógica en los juegos. Mateo, el extrovertido, era el primero en abrir la puerta y el último en querer que el sábado terminara. Gael, el más sensible, permanecía más cerca de su madre, pero cada vez que Alonso le decía que estaba orgulloso de él, sus ojos se iluminaban de una forma que no era común. En uno de esos sábados, Alonso llevó ingredientes y sugirió que hicieran juntos galletas de chocolate. Elisa dudó, pero el aroma de la masa, el desorden de la harina por toda la cocina, las risas espontáneas ante la primera bandeja que se quemó, todo eso creó algo nuevo en esa casa, recuerdos compartidos. Y fueron esas pequeñas repeticiones, la rutina, el cuidado, la presencia silenciosa y constante, las que empezaron a abrir espacio dentro de Elisa. No con palabras, sino con gestos. Cuando Gael tuvo fiebre una madrugada y Alonso se ofreció a llevarle el medicamento, ella lo permitió. Cuando Mateo se cayó en el parque y pidió que Alonso lo cargara, ella no intervino. Cuando Emiliano quiso mostrarle su cuaderno de dibujos, ella miró desde lejos, sin interrumpir. Con el tiempo, Alonso entendió que ser padre no era ser llamado papá, sino ser buscado con confianza. Era saber el nombre del amigo con quien Mateo había discutido. Era recordar cuál era el dinosaurio favorito de Gael. Era desear que Emiliano acertara la tabla de multiplicar incluso a distancia. Era estar, incluso cuando no se le viera. Y entonces llegó el día en que la vida volvió a girar. Elisa recibió una carta de desalojo. El nuevo dueño quería la casa desocupada en 30 días. Ella se quebró. Lloró en la cocina, con los niños asustados, sin entender. Gael llamó a Alonso desde el celular de su madre. Él dejó todo, reunión, cliente, prestigio, y corrió hacia allá. La encontró sentada, con la carta temblando entre las manos, sin saber qué hacer. Alonso no ofreció una solución inmediata. Se sentó a su lado, le tomó la mano. Le dijo que, si ella lo permitía, podía llevarlos temporalmente a su casa hasta encontrar un nuevo hogar. Lo dijo con calma, con respeto, con el corazón. Elisa resistió. Orgullo herido, miedo, rabia aún palpitando, pero vio a sus hijos mirándola con ojos ansiosos, sintió el cansancio acumulado de 5 años en su espalda, y por primera vez soltó el cuerpo y dijo sí. El fin de semana siguiente se realizó la mudanza.
Con cuidado, con discreción, cada juguete, cada dibujo pegado en la pared de la antigua casa fue trasladado con esmero. El apartamento de Alonso se transformó, se volvió un hogar. Cada niño tuvo su propio cuarto. Gael recibió un estante con libros de dinosaurios. Mateo, una bicicleta roja. Emiliano, piezas para construir esparcidas sobre una alfombra azul. Elisa, una habitación privada con baño y libertad total para entrar y salir. Alonso dejó en claro que nada de eso era una imposición, era una elección, un compartir. Las primeras semanas fueron de adaptación. Gael tuvo pesadillas, Mateo hizo berrinches por extrañar a los vecinos, Emiliano tardó en aceptar el nuevo camino hacia la escuela. Pero Alonso estaba ahí, con paciencia, con presencia, con amor, aunque no dicho en voz alta. Una noche cualquiera, Elisa lo encontró sentado en la sala, rodeado de los 3 niños, contando una historia inventada sobre un dragón que protegía a unos hermanos gemelos. Ella se quedó en la puerta, observando, en silencio. Lloró bajito, sin hacer ruido. Más tarde, esa misma noche, se sentó a su lado y habló con la voz limpia, suave, como no se le oía desde hacía mucho tiempo. Dijo que ya no tenía miedo, que no sabía qué vendría después, pero que algo dentro de ella le decía que él ahora no se iría. Y el sábado siguiente fue Gael quien corrió por la casa gritando por primera vez: «¡Papá, apúrate! ¡Vamos a hornear!». Alonso sintió que el mundo se detenía otra vez, pero esta vez para comenzar de verdad.